Buenos días, es un placer poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo hablar de un tema que podría sonar muy cotidiano, podría parecer como que todos tendríamos que tener conocimiento al respecto, pero también representa una de las mayores problemáticas en realidad en muchas de las organizaciones. Y si estamos hablando de organizaciones en salud, aún más. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a estamos ofreciendo servicios a personas vulnerables que están en enfermedad y eso por supuesto crea una presión también en el personal que hace que puedan haber problemas en este ámbito que les voy a comentar. Y es precisamente de la comunicación oral y escrita. Vamos a hablar algunos conceptos generales de ambos tipos de comunicación para luego dar algunos elementos fundamentales para mejorar nuestra comunicación oral y escrita. Quisiera empezar este ratito haciendo notar la importancia que tiene la comunicación. Este filósofo decía que el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que podemos tener muy buenas ideas, podemos tener muy buenos pensamientos, pero que si no lo sabemos decir, pues es como que si no los tuviéramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma en que las personas van a enterarse de esas ideas, de esos conocimientos, es precisamente a través de la comunicación. Entonces, todo lo que podamos invertir en este respecto es sumamente importante. Un proverbio, en este caso de la Biblia, nos muestra todavía más crudamente la importancia de la comunicación. Y en este proverbio dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y es que pongámonos a reflexionar cuántos de nosotros nos hemos visto inmersos en un problema que luego no sabemos cómo resolver por algo que dijimos o algo que no dijimos, o bien cómo lo dijimos, ¿verdad? Entonces, a esto es precisamente lo que se refiere este proverbio, que nosotros podemos construir o destruir de acuerdo a la forma de comunicación que tengamos. Dicho esto, es importante también decir que nosotros formamos nuestro sistema de comunicación de manera social. Cuando decimos que el ser humano es un ser social, no nos estamos refiriendo solo a que nos gusta hablar, ¿verdad? O que nos sentimos bien en grupo, ¿verdad? A veces decimos, es que es muy social en el sentido de que le gusta compartir. Y no, el hecho de decir que somos seres sociales es más complejo que eso, es más profundo que eso. Porque eso quiere decir que nosotros nos identificamos como personas y como seres humanos y todo lo que eso implica a través de las redes que hacemos con otras personas. Es decir, nosotros no nos podríamos autodefinir si no tuviéramos relación con otras personas, ¿verdad? Entonces somos como decir una red y un elemento que sostiene esa red, que le da forma, que le da estructura, es la comunicación. Por eso es tan importante, ¿verdad? A veces no sé, hay personas que podrían decir, bueno, si me entienden, bueno, y si no también, digamos, en un grupo de trabajo, o es que a mí no me gusta relacionarme. Ok, esos son elementos de personalidad, por decirlo de alguna manera, pero la comunicación siempre tiene que ser porque es la manera en la que tenemos de identificarnos como grupo. Entonces, si estamos en una organización, por ejemplo, en un área de salud, en un hospital, lo que fuera que estuviésemos, lo que va a dar cohesión a ese grupo, lo que le va a dar identidad es, en parte, la comunicación que nosotros establezcamos. Y así en cualquier otro ámbito, en nuestra familia, en los amigos. ¿Por qué somos amigos de nuestros amigos? Bueno, porque tenemos temas en común, porque nos comunicamos, nos hablamos de muchas maneras y nos hacemos grupo. Bueno, eso mismo pasa o tendría que pasar en los escenarios laborales. Esta palabra comunicación es muy interesante porque precisamente apunta ahí.
Viene de com, que es con, ¿verdad? Kun o com, y munos, que es común. O sea, ya de por sí la palabra comunicación apunta a una comunidad, ¿verdad? O sea, algo en común, a un grupo, a algo que compartimos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de comunicación, siempre vamos a hablar de la creación. Es decir, cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, con otros grupos, en ese mismo momento estamos creando. ¿Creando qué? Creando sentido, creando relación, ¿verdad? Creando ideas. Se construyen ahí, en ese mismo escenario de la comunicación. Y esa creación de sentido, ¿verdad? De sentirnos parte de, es una creación simbólica. ¿Qué quiere decir esto de simbólico, verdad? Que suena como rarillo. Bueno, todo ese mundo de los sentimientos, de las percepciones, de las ideas, que van más allá del valor mismo de la cuestión. Por ejemplo, cuando compartimos un cumpleaños, pues nos reunimos, compartimos y comida y celebramos al que estemos celebrando, ¿verdad? Pero cada una de las cosas que están ahí tienen una connotación distinta que va más allá de su mismo valor. Por ejemplo, el queque de cumpleaños. Un queque de cumpleaños podría ser cualquier queque, en realidad, pero al estar en ese contexto adquiere un valor especial, porque es el queque de cumpleaños, no es cualquier queque, es el queque de cumpleaños. Y eso hace que ese espacio adquiera un sentido diferente para los que están ahí, que solamente los que están ahí lo van a compartir y van a poder ser partícipes, digamos, de ese mundo de significancia. Por eso es que cuando, por ejemplo, uno aprende un lenguaje, una lengua nueva, ¿verdad? Un idioma nuevo, no basta con aprender la gramática y, ¿verdad?, o la ortografía, no, sino que ese aprendizaje es más allá. Uno ve los significados, qué significa para esa cultura, para ese grupo, esa palabra en particular. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Latinoamérica, como una misma palabra, si estamos ubicados en países distintos, significan cosas diferentes también. ¿Y cuántos nos ha pasado que estando con personas extranjeras, nosotros les decimos, no digan tal palabra porque eso, ¿verdad?, no se puede decir acá, y tal vez para la otra persona no tiene ninguna connotación más que lo que propiamente significa. Igual, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho una palabra con un grupo también de extranjeros y se ríen? Y nosotros no entendemos por qué, y tal vez es que tenía una connotación distinta, es decir, un significado, un valor simbólico distinto al que nosotros pensábamos. ¿Qué es lo importante de todo esto entonces? Saber que la comunicación la construimos en grupo, o sea, hay que construirla. Y esa simbología, ese valor más allá del concepto como tal, lo vamos construyendo en grupo. Entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de que tiene que haber una intención de enviar un mensaje, ¿verdad?, para provocar una respuesta de otra persona o de un grupo. Esto, voy a hacer aquí una pequeña diferenciación cuando uno habla de expresar. Cuando yo digo que me voy a expresar o que me expresé de tal manera, puede ser que con la expresión uno no tenga una intención comunicativa. Por ahí dicen que habemos personas que si no hablamos, los subtítulos nos salen, ¿verdad? Porque expresan, hay personas que expresan con todo su ser. También hay autores que dicen que es imposible que uno no exprese, ¿verdad? Porque desde el tanto uno está ahí, ya algo le está diciendo a otra persona. Sin embargo, no necesariamente una expresión implica un proceso de comunicación, porque para que se dé el proceso de comunicación,
yo tengo que esperar la respuesta, o sea, dar una expresión o dar un mensaje para esperar una respuesta. Y que además ese ejercicio de dar y recibir una respuesta sea comprendido por los involucrados, ¿verdad? Entonces, si yo doy un mensaje, pero no me importa lo que la otra persona entendió o no compruebo lo que la otra persona entendió, no estoy completando el proceso de comunicación, o no podría decir que estamos en un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque no hay una construcción, ¿verdad? Si yo solo soy quien emito el mensaje, no hay un proceso de construcción. El proceso de construcción se da cuando recibo, ¿verdad?, la respuesta y surge una construcción entre las dos personas o un grupo de una persona. Hay diferentes tipos de comunicación, ¿verdad? Vamos a ver, obviamente muy rápido por el tiempo que tenemos disponible, pero que, como les decía al inicio, es muy importante tenerlo en consideración porque cuando se hacen auditorías, asesorías a empresas, uno de los elementos que generalmente tienen mayor problemática es precisamente el clima organizacional, y el clima organizacional en función de la comunicación entre las personas, que no se comprenden, que no hablan, que eso llega a afectar las funciones, ¿verdad? Entonces este es un tema que es muy importante de abordar, y que tenemos que saber que hay diferentes maneras de comunicarnos. Entonces, digamos que las maneras más clásicas, o la división tal vez más clásica, es la comunicación verbal, ¿verdad? Que yo creo que todos comprendemos ese concepto, que es en el cual nosotros emitimos palabras, ¿verdad? Sonidos, implica la emisión de sonidos. Y tenemos la comunicación no verbal, que no necesariamente es a través de palabras habladas, ¿verdad? Ambos escenarios comunican, tanto lo que se dice como lo que no se dice o cómo se dice. En el caso de la comunicación verbal, este autor Fonseca plantea que para poder tener una comunicación asertiva, adecuada en términos verbales, son necesarios el equilibrio entre tres elementos. Entonces él lo llama la fórmula BBB, ¿verdad? Esas cosas que nos ayudan a que no se nos olvide los tips, digamos, para poder mejorar nuestra comunicación. Algo interesante, bueno, él menciona tres elementos: visuales, vocales y verbales, dentro de la comunicación verbal, ¿verdad? Que son parte de la comunicación verbal. Algo interesante de notar es que él plantea que el 55% de la influencia de la comunicación oral está precisamente en lo visual, ¿verdad? Eso que decimos que no es solo lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se ve, pues él lo confirma también, al decir que esta parte de elementos visuales, desde cómo yo me ubique, cuál es mi postura, cuáles los gestos que estoy haciendo mientras comunico, tienen que ver también con esa comunicación verbal. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ir acompañada o ser congruente con todo el resto de mi comunicación, ¿verdad? Entonces, esa parte visual, que incluso algunos elementos no tienen relación directa conmigo, también, yo no sé cuántos de ustedes les ha sucedido que pareciera como que uno le cae mal a una persona con solo que la vea, ¿verdad? Y uno no se explica por qué uno no le agradó a la persona, o cuántas veces le ha pasado a uno también con ver una persona como que hay un rechazo sin, ¿verdad?, saber muy bien, bueno, porque somos humanos y dentro de todo nuestro desarrollo como humanos, ¿verdad?, tenemos esas características también, que desarrollamos gustos y preferencias que nos hacen incluso marcar relaciones con las personas, pero yo no tengo control de eso,
pero sí puedo tener control sobre otros elementos como estos que los menciono, como mi postura, la distancia que yo guarde con la persona, por ejemplo, ¿verdad? Si estoy recién conociéndolo o al grupo y me acerco mucho o más bien estoy muy distante, ¿verdad? Pese al mensaje que yo estoy emitiendo con mis palabras, estos elementos pueden afectar también. No es lo mismo, ¿verdad? Que uno esté así, en la postura, o que esté así, ¿verdad? Yo aquí les estoy diciendo algo, aquí les estoy diciendo otra cosa. Entonces, estos elementos son muy importantes. Otro elemento que marca Fonseca son los elementos vocales. El tono de voz que yo utilice, el énfasis que le dé a ciertas cosas, ¿verdad? Notes el énfasis que uno tiene que darle a las palabras, tiene que ver también con esa atención. Yo siempre le digo a mis estudiantes que yo a las únicas personas que nunca he logrado dormir en la vida fueron a mis hijas, ¿verdad? Siempre tuve problemas con dormirlas. El resto, tengo un tono de voz que es algo plano, entonces tiende a causar sueño. Yo lo tengo consciente, yo lo sé. Entonces, si yo lo sé, ¿qué tengo que intentar? En el transcurso de lo que hable, dar diferentes énfasis, hacer pausas, modular la velocidad, en unos momentos ser más rápido, en otros más lento, para que el mensaje, volviendo hablado que yo diga, sea proyectado de la mejor manera. Y el otro elemento, la otra B, son propiamente los aspectos verbales, que tiene que ver con la idea que yo esté transmitiendo y ya en sí el contenido, la secuencia, la lógica que yo le dé a mi mensaje. Eso es muy importante. Nosotros, en general, cuando hablamos, pues no pensamos mucho, ¿verdad? Muchas veces vamos hablando y en el transcurso de ese discurso vamos construyéndolo y pensándolo. Cuando yo estoy hablando con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, pero es un ambiente relajado, digamos, estamos en un comedor o qué sé yo, yo puedo hacer eso perfectamente porque es una comunicación informal, ¿verdad? Entre amigos que no tienen ningún propósito como tal. Sin embargo, cuando yo en una posición o tengo que asumir una posición, tengo que hacer una petición, tengo que facilitar algún espacio de trabajo, yo no puedo hacer eso. O sea, no se puede ir a ver qué me sale, ¿verdad? Un aspecto, y por eso lo señala Fonseca, muy importante en la comunicación asertiva, es que cuando yo me tengo que comunicar con alguno de estos propósitos, ¿verdad? Y quiero producir un efecto en las otras personas, tengo que planificar mi comunicación. Tengo que decir qué voy a decir, en qué orden lo voy a decir, ¿para qué? Para que a la persona le sea más sencillo, a la persona que va a escuchar el mensaje sea más sencillo comprender la lógica de mi mensaje. También, ¿cuánto nos ha sucedido que en una situación, sobre todo si es una situación que resulta estresante para nosotros de alguna manera, ¿verdad? Hablamos y mientras uno va hablando, uno mismo va diciendo, ¿qué enredo estoy haciendo? ¿Verdad? Que aquí no sé ni lo que estoy diciendo. Imagínense si uno está pensando eso, que puede estar pensando la otra persona, ¿verdad? Entonces, los aspectos visuales, vocales y verbales tienen que ir unidos, tienen que ir amalgamados de forma tal que todos sean congruentes, porque eso va a ayudar a esa transmisión del mensaje, o sea, que la persona de verdad pueda recibir el mensaje y pueda entender y podamos ambos entender qué es lo que se quiere. Dentro de esto también tenemos la comunicación verbal, que es cuando uno, o en esas ocasiones donde uno no emite palabra, ¿verdad? O sea, no está de por medio la palabra, para nada. Pero, como decíamos al principio, también comunicamos. Con nuestro cuerpo también comunicamos.
sino, digámoslo, los que de chiquititos nuestra mamá nos retorció la mirada por alguna situación o alguna travesura que habíamos hecho. No necesitamos que nos dijera nada, no necesitábamos que emitiera ninguna palabra, con solo la mirada ya nosotros sabíamos qué estaba diciendo y además qué nos esperaba, ¿verdad?, en el futuro. Entonces, dentro de la comunicación verbal se dice que el contacto visual es uno de los elementos más importantes y que más comunican, ¿verdad? No en vano se dice que los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Que muchas veces con solo la mirada uno puede saber qué es lo que está sintiendo, pensando o la otra persona. Y también viceversa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener precaución si sabemos que comunicamos mucho a través de la mirada, ¿verdad? Tal vez a las que tengan los ojos claros, como es mi caso, les suceda, que no sé si es por eso, por tenerlos claros, a veces a mí las compañeras de trabajo me han dicho, ¿verdad? Como se le notaba en los ojos, me dicen que se notan en los ojos cuando estoy brava, por ejemplo, ¿verdad? Porque se me ponen de otro color. Pero tenemos que tener precaución y tener control y saber cuáles son nuestras características para la hora que nosotros comunicamos, ¿verdad? Si yo sé que esa es una de mis características y que a través de la contacto visual yo voy a comunicar mucho, ¿verdad?, de lo que estoy sintiendo, entonces tengo que tener conciencia de qué es lo que estoy comunicando a través de. Otro elemento son las posturas y el movimiento, ¿verdad? Estar muy ansioso, el estar haciendo sonidos, por ejemplo, ya eso dice algo a las otras personas. Las posturas, ¿verdad? Hablábamos, eso le puede decir una persona, con solo que yo esté con los brazos acá, cuál es mi posición frente a lo que estoy viendo o lo que estoy oyendo, ¿verdad? Y puede ser que yo no lo tenga ni siquiera en el consciente, porque muchos de estos elementos son sin pensarlo, ¿verdad? Nada más los actuamos. Pero si uno está así, ¿verdad? Le estoy diciendo a la persona, estoy cerrada, no quiero recibir, aunque yo no lo haga conscientemente. Eso es lo que probablemente la persona esté recibiendo. Y luego, por supuesto, los gestos y las expresiones faciales, ¿verdad? También recordemos cuando estamos con por ejemplo, les pasa, si los que estamos con nuestras parejas, el esposo, la esposa, ¿verdad? Y con solo que uno vuelva a ver y el otro vuelve a ver, ya los dos conexión de sabemos qué estamos diciendo y no necesitamos tampoco ninguna palabra. O igual pasa entre amigos, ¿verdad? Gente que se conoce mucho, pues con solo una expresión que uno tenga en la cara, ya sabe. O cuántos también les ha pasado que una compañera, un compañero de trabajo le dice, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y uno, nada, no me pasa nada. Pero en la cara se evidencia que no, que es mentira, que algo está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo comunica. Entonces, cuando estamos en un proceso de comunicación, volvemos, que es lo importante es tener y traer eso al consciente para que no nos juegue una mala pasada, sino que juegue a favor, ¿verdad? Si yo sé que soy muy expresiva en mi contacto visual, entonces lo maximizo, pero en lo positivo, ¿verdad? Que la gente sienta que la estoy mirando, que estoy poniéndole atención, que me importa lo que esa persona dice. Igual con las posturas. Si estoy acostumbrado a estar siempre como muy a recostadillo o a recostadilla o qué sé yo, entonces yo sé que cuando estoy en frente de un grupo dirigiendo una comunicación, por ejemplo, y estoy dando una sesión, entonces tengo que estar con una postura apropiada para ese momento. Dentro de la comunicación verbal, también tenemos que nombrar, es importante recordar que hay dos tipos. Una es propiamente la oral, ¿verdad? En esto es la que utilizamos nuestras palabras, y otra la escrita. Y ambas son muy importantes porque en el ejercicio de como administradores de servicios de salud van a estar constantemente
expuestos a ambos tipos de comunicación, ¿verdad? En el trabajo, en el día a día, son ambos tipos de comunicación los que vamos a tener que estar ejercitando. Respecto a la comunicación verbal, es ambas oral y escrita, es importante, como les decía, que cuando estamos hablando en ámbitos del trabajo, ¿verdad? No una comunicación informal que se dio por ahí, no, sino una comunicación formal, que también es importante decir que toda comunicación que se dé en el ámbito laboral, en el ejercicio de nuestras funciones, debe ser una comunicación formal, ¿verdad? En principio. Entonces, tenemos que tener, disculpen, tenemos que tener en consideración, como les decía anteriormente, que la preparación es importante, ¿verdad? O sea, cuando tenemos que compartir con nuestro grupo de trabajo y demás, tenemos que ir preparados, llevar incluso un guión de lo que vamos a decir, o sea, un guión mental de lo que vamos a decir. Eso nos va a dar conocimiento, ¿verdad? O sea, nos va a preparar para la situación, para lo que tenemos que comunicar. Y también es importante la inteligencia en el sentido de saber cómo transmitir el mensaje. Exactamente qué es lo que vamos a transmitir. ¿Por qué? Porque acuérdense que decíamos que lo que queremos es generar una respuesta de las personas. Disculpen, pero es que aquí está frío donde nosotros estamos. Y eso es lo que afecta a la voz. Es por ser la comunicación oral, que es para ejemplificar. Bueno, entonces les decía que es importante esa inteligencia, porque lo que nosotros queremos en una comunicación, por ejemplo en este ámbito laboral, es persuadir para alguna situación. Aquí voy a decir persuadir en el concepto más positivo del asunto, ¿verdad? O sea, persuadir para lograr un objetivo en común. Entonces, eso tiene que ver con esa inteligencia de cómo nosotros preparamos el mensaje. Y por último, la convicción con el que yo lo haga. También, si yo no me lo creo, es altamente probable que nadie alrededor mío tampoco lo crea, ¿verdad? Entonces, un elemento importante en la comunicación verbal es que yo tenga seguridad de lo que voy a decir. También estoy segura que muchos en sus ámbitos de acción, en sus trabajos, les ha tocado momentos en decir cosas que no están convencidos, ¿verdad? Y cómo cuesta hacer eso. Entonces, algo importante es ubicarnos, enfocarnos y priorizar, ¿verdad? Lo que tenemos que decir. Rápidamente, para terminar, en cuanto a la comunicación escrita, tenemos que decir que a diferencia de la oral, el 100% de la comunicación es el mensaje, ¿verdad? O sea, lo que la persona lea es lo que va a tener, no hay más, no hay ademanes, no hay gestos, no hay nada. Entonces, a diferencia de la comunicación oral, la comunicación escrita permanece en el tiempo, o sea, yo no la puedo borrar, por darla, ahí está. Entonces, ¿qué es importante? Es importante planificarla, saber nosotros qué es lo que vamos a decir. 7 tips, digamos, lo diríamos de alguna manera, para poder saber si nuestra comunicación es efectiva, para hacer nuestra comunicación efectiva. Nuestra comunicación es clara, o sea, el mensaje es corto, el mensaje es directo, es concisa, queremos decir exactamente lo que queremos decir en poquitas palabras, es correcto, es decir, estamos emitiendo el mensaje que queremos por medio del vocabulario adecuado, es coherente, tiene una estructura que le permite a la gente poder entender lo que estamos diciendo, nuestro mensaje es completo, ¿verdad? O sea, tiene toda la información que la persona necesita para poder tener o tomar decisión. Y finalmente, algo muy importante que tenemos que tener en consideración, si el mensaje es cortés, si la persona se va a sentir
bien recibiendo ese mensaje. Y en esto también tengo que terminar diciendo que a veces, por lo menos acá en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, tenemos uno de los dichos de, es que yo soy sincera, para decir lo que nos venga en gana, ¿verdad? Y no, una cosa es ser sincera y otra cosa es decir un mensaje adecuado. Nosotros podemos decir un mensaje adecuado sin ser groseros, ¿verdad? Y en esto, en ámbitos laborales, pues es muy importante. Muchas gracias por este espacio, encantada de poder acompañarlos y espero de verdad que lo poquito que pudimos ver pues les pueda servir en sus ámbitos de acción. Seguidamente tendremos 2 preguntas que nos enviaron al chat del público presente. ¿Cuáles recomendaciones daría a las personas que tienen que hacer una exposición y que piensan que los nervios les van a perjudicar a la hora de presentar su exposición? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que los nervios nunca nos los vamos a quitar. Muchas personas y incluso oradores muy reconocidos, cuando tienen que dar exposiciones respecto a lo que ellos hacen, una de las primeras cosas que dicen es, siempre siento nervios a la hora de iniciar, ¿verdad? Entonces, si ellos sienten nervios y son expositores a nivel mundial, uno, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué le puede importar eso? O sea, ya hay que asumirlo con naturalidad. Es parte de la adrenalina que uno tiene que vivir. Entonces, los nervios en sí no son el problema. ¿Qué sí es importante? Es muy importante que cuando uno va a transmitir un mensaje, por ejemplo en una exposición, tiene que ir, lo que les decía, bien planificado. En el tanto yo lo tenga planificado e introyectado, eso me va a permitir a mí tener mayor tranquilidad. Cuando algo es improvisado o también es memorizado, aprendido, pero no introyectado, me va a ser más difícil a mí comunicarlo. ¿Por qué? Porque me va a faltar esos elementos de los que hablábamos, de la inteligencia y la convicción. Cuando yo estoy convencida de lo que estoy diciendo, incluso yo puedo saltarme el guión, digamos que ya lo tengo aprendido, porque yo estoy diciendo algo que yo creo, que yo siento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero, saber que muchos de los que exponen tenemos nervios, siempre es parte de la adrenalina. Entonces, eso es un elemento que siempre va a estar. Aprovechar esa adrenalina para dar nuestra mejor exposición y nuestra mejor energía. El otro punto entonces es planificar. Planificar bien lo que vamos a decir, sentirnos a gusto con lo que vamos a decir, tener convicción de lo que vamos a decir, y algo que en particular a mí me gusta hacer es aprendérmelo. O sea, yo siempre me aprendo por ejemplo, las presentaciones. Yo podría decirlas sin necesidad de la presentación porque yo me las sé de memoria. Y en este sentido, no solo porque me las sé de memoria, sino porque eso me da seguridad de lo que yo voy a decir. Puedo modificarlo, puedo variarlo, pero yo ya sé el guión. Entonces eso me da mucha tranquilidad. Como segunda y última pregunta, en cuanto a informes de resultados de cualquier índole, se recomienda escribirlos de manera muy directa. ¿Qué tanto tiene que explicar algún aspecto para asegurarse de que quienes tienen que ver el informe realmente lo entiendan? Muy importante, y con esto que hablábamos de la comunicación escrita, de recordar que en la comunicación escrita solo van a saber lo que nosotros queremos decir a través del texto, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces eso quiere decir que lo que se explique en el texto tiene que ser tan claro como para que cualquiera lo entienda sin ninguna otra necesidad de explicación. Dicho esto, cualquier informe que sea técnico, incluso un correo, cualquier cosa, siempre tiene que ser formal. Y al ser formal, quiere decir que, por ejemplo, el lenguaje que nosotros utilicemos tiene que ser formal, no se escribe en primera persona, siempre se escribe en tercera persona,
Y esto es porque en un informe, por ejemplo, de resultados, no estamos contando las anécdotas, no estamos contando qué nos pasó, ¿verdad? Sino que, como el nombre lo dice, son resultados. Entonces, debe ser conciso y directo a lo que nosotros queremos transmitir. Si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un informe de resultados, ese informe tendría que tener objetivos, ¿verdad? Porque el proyecto que estemos reportando o la acción o lo que fuera, algún objetivo tenía que tener. Entonces, ¿qué tiene que tener claro el informe? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo lo conseguimos? ¿O cómo hicimos para llegar a él? ¿Y cuáles fueron los resultados? Puntuales conforme al objetivo establecido. Entonces, muchas de las cosas que pudieron haber sucedido en ese camino, ¿verdad? Pues quedarán como anécdotas nuestras y no es necesario ponerlo en un informe, a menos que haya pasado alguna situación en particular que haya afectado los resultados. Pero igual, no le vamos a contar a la persona, el que me dijo, le dije, fui, vino, no. Concretamente, se presentó un problema en recursos, por tanto, tal cosa. O sea, lo que sucedió como tal y qué fue. Porque sí, tenemos que acordarnos también que probablemente la persona que está leyendo ese informe no tenga muchísimo tiempo para leerlo, ¿verdad? No es como que se va a sentar horas a leerlo. Entonces tiene que ser algo muy ejecutivo y incluso si se trata de un informe de resultados y nosotros queremos que eso lleve a otra acción, plantearlo de una vez, como por ejemplo conclusiones o recomendaciones o puntos de mejora, ¿verdad? Algún elemento que nosotros queramos agregar ahí que nos lleve a ese otro punto, pero que sea muy resumido. O sea, un informe de resultados no debería tener más de, obviamente depende de lo que sea, pero no debería tener más de 4, 5, 6 páginas, ya sería un informe bastante grande.